El esposo bailó con su amante en el cumpleaños de su propia esposa, sin imaginar lo que ella haría. Durante meses, Elena había sentido aquel perfume extraño en las camisas de su marido, pero nunca pensó que tendría la audacia de traer a la dueña de ese aroma para bailar en medio de su propia fiesta. Frente a toda la familia, él sonreía como si humillarla fuera un juego. Pero lo que nadie imaginaba es que Elena ya sabía la verdad. Y cuando caminó hacia el equipo de música y apagó la canción, el silencio que cayó en esa casa dejó a todos paralizados. Si también crees que nadie merece ser humillado, deja me gusta en los comentarios para apoyar este mensaje y suscríbete al canal, porque las historias que vienen después de esta te van a sorprender aún más. El sol de la tarde entraba por la ventana de la cocina mientras Elena Duarte cortaba tomates con precisión, sus dedos ligeramente manchados de rojo. A través de la ventana, los rayos dorados iluminaban el patio donde su padre había plantado árboles décadas atrás. Hoy cumplía 36 años, y aunque sus labios sonreían, sus ojos guardaban una sombra de preocupación que intentaba ignorar. El aroma del pastel de vainilla escapaba del horno, mezclándose con el olor de las empanadas que había preparado desde la madrugada. Cada plato contenía algo más que ingredientes. Llevaban el esfuerzo de una mujer que siempre ponía a los demás por delante. Elena se limpió las manos en el delantal y revisó su celular por sexta vez. La pantalla seguía sin mostrar mensajes de Ricardo. Un suspiro escapó de sus labios mientras guardaba el teléfono. El silencio de su esposo ya no era novedad, pero hoy dolía más. El crujido familiar de la puerta de entrada la arrancó de sus pensamientos. Marta Villalba apareció en el umbral de la cocina, su rostro amable enmarcado por cabellos grisáceos y una sonrisa que había consolado a Elena en sus peores momentos. «Feliz cumpleaños, mi niña». Marta dejó un paquete envuelto en papel brillante sobre la mesa y abrazó a Elena con fuerza. «Vine temprano porque sabía que estarías aquí, trabajando como siempre». Elena correspondió el abrazo, sintiendo un nudo en la garganta que no había notado hasta ese momento. «Gracias, Marta. A veces pienso que eres la única que realmente se acuerda». Mientras acomodaban los platos en la mesa grande de madera que había pertenecido a sus padres, Marta observó cómo los dedos de Elena temblaban ligeramente. «¿Ricardo sigue sin avisar?», preguntó con voz suave, aunque sus ojos reflejaban una indignación apenas contenida. Elena asintió, arreglando innecesariamente un plato que ya estaba perfectamente colocado. «¿Debe estar ocupado con el trabajo? Ya sabes cómo son estas fechas para él. Siempre está ocupado cuando tú lo necesitas», murmuró Marta, pero calló al ver que los ojos de Elena se humedecían. Cambiando de tema, Marta señaló las fotografías que adornaban las paredes. «Tu padre estaría tan orgulloso de ver cómo cuidas su casa. Siempre decía que construyó cada pared pensando en que sería un lugar de respeto y amor». Elena pasó los dedos por la madera pulida de la mesa. «A veces siento que él sigue aquí observando, especialmente en días como hoy». El sonido de la primera familia llegando interrumpió la conversación. Pronto, la casa se llenó de voces, risas y pasos sobre el piso de madera que crujía como si también celebrara. Niños corrían por los pasillos. Los mayores recordaban historias de cuando Elena era pequeña, y el aroma de la comida atraía a todos hacia la mesa servida. «Elena siempre fue el pilar de esta familia», comentó una tía sirviéndose ponche. Cuando su padre enfermó, ella apenas tenía 20 años y ya manejaba esta casa como una mujer de experiencia. Una prima abrazó a Elena por la espalda, sobresaltándola mientras revisaba nuevamente su teléfono. 36 años, y sigues siendo la mujer más fuerte que conozco. ¿Qué haríamos sin ti?» La música comenzó a sonar desde el equipo que un sobrino había instalado. El reloj marcaba las 8 de la noche y más de 40 personas llenaban la casa. Pero la ausencia de Ricardo pesaba sobre Elena como una sombra invisible que solo ella podía sentir. Cuando su teléfono finalmente vibró, su corazón dio un vuelco. «Estoy llegando». 3 palabras sin explicación, sin felicitaciones. Elena respiró hondo, guardando el teléfono en el bolsillo de su vestido azul, el único lujo que se había permitido para esta noche. 15 minutos después,
El sonido de la puerta principal hizo que su estómago se contrajera. Ricardo entró con esa confianza que siempre lo caracterizaba, su traje impecable y su sonrisa que parecía practicada frente al espejo. El alivio inicial de Elena se congeló al instante cuando vio que no venía solo. Junto a él, una mujer joven con cabello brillante y vestido elegante observaba la casa con ojos evaluadores. El bullicio de la fiesta disminuyó como si alguien hubiera bajado el volumen de una radio. Los invitados intercambiaron miradas confusas y Elena sintió que el piso bajo sus pies parecía moverse ligeramente. «¡Por fin llegó el hombre de la casa!», gritó un amigo de Ricardo, rompiendo un silencio que se había vuelto casi palpable. Su voz sonó demasiado fuerte, como si intentara cubrir con ruido la incomodidad que había invadido el ambiente. Ricardo atravesó la sala con pasos seguros, arrastrando consigo a la joven que lo acompañaba. Sus zapatos de tacón golpeaban el piso de madera con un sonido que a Elena le pareció casi violento. Cuando Ricardo se acercó para besarla en la mejilla, Elena percibió un aroma que le revolvió el estómago. Un perfume dulce y caro que no pertenecía a su mundo, pero que extrañamente le resultaba familiar. «Perdón por la tardanza, mi amor», dijo Ricardo con una voz que sonaba hueca. «Tuvimos una reunión imposible de terminar. Feliz cumpleaños». El beso en su mejilla fue tan breve que apenas lo sintió. Ni siquiera la miró a los ojos al hablar. «Les presento a Valeria Torres», continuó Ricardo, señalando a la joven como quien muestra un trofeo. «Nuestra nueva asistente administrativa. Como acaba de mudarse a la ciudad y no conoce a nadie, pensé que sería bueno invitarla». Valeria extendió una mano con uñas perfectamente pintadas hacia Elena. Su sonrisa mostraba dientes blanquísimos, pero sus ojos permanecían fríos, evaluadores. «Tu casa es encantadora, tan acogedora», dijo con un tono que convertía el cumplido en algo cercano a la lástima. «Ricardo habla tanto de ti que sentía que ya te conocía». Elena tomó su mano brevemente, notando cómo la piel de la joven era suave, sin las marcas del trabajo que ella misma llevaba en las suyas. «Bienvenida», respondió con una voz que no reconoció como propia. Desde el otro lado de la sala, Elena sintió la mirada de Marta, cuyos ojos reflejaban una mezcla de preocupación e indignación. Su amiga apretaba un vaso con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Valeria no esperó más invitación. Se movió por la casa como si la conociera, deteniéndose frente a las fotografías familiares que adornaban las paredes. «¿Esta es tu familia?», preguntó señalando una foto donde un hombre de rostro cansado pero sonriente abrazaba a una Elena adolescente. «Qué bonito recuerdo». «Es mi padre», respondió Elena con voz tensa. «Él construyó esta casa con sus propias manos. Cada tabla del piso, cada ventana». Valeria asintió distraídamente. «Ricardo nunca me contó que vivían en una casa con tanta historia». Su mirada recorrió las paredes como buscando imperfecciones. La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado. Las risas sonaban más forzadas, las conversaciones más bajas. Elena observaba, como desde fuera de su propio cuerpo, cómo Ricardo llenaba una y otra vez la copa de Valeria, cómo se inclinaba demasiado cerca para hablarle al oído, cómo sus dedos se rozaban al pasarse los platos de comida. «Deberías sentarte un momento, Elena», susurró Marta, acercándose con un vaso de agua. «Estás pálida». «Estoy bien», respondió Elena automáticamente, las palabras saliendo como si las hubiera ensayado 1000 veces antes. Era la misma respuesta que daba siempre, incluso cuando nada estaba bien. Un primo subió el volumen de la música. «Vamos a animar esto. Es un cumpleaños, no un velorio». Algunas parejas comenzaron a bailar en el centro de la sala, moviendo los muebles para hacer espacio. Elena intentaba concentrarse en servir más comida, en sonreír a sus invitados, en ser la anfitriona perfecta que todos esperaban que fuera. Pero sus ojos volvían una y otra vez a Ricardo y Valeria, que ahora conversaban en un rincón, demasiado cerca uno del otro. Fue entonces cuando lo impensable ocurrió. Ricardo se separó del grupo con el que fingía conversar y caminó directamente hacia Valeria. El tiempo pareció ralentizarse mientras él extendía su mano hacia ella, con una sonrisa que Elena no había visto en meses. «¿Me concedes este baile?».
La voz de Ricardo resonó con una confianza que parecía fuera de lugar en aquella sala donde todos comenzaban a intercambiar miradas incómodas. Valeria tomó su mano con una sonrisa que contenía secretos. «Por supuesto, es una fiesta, ¿verdad?». Se dirigieron al centro de la sala como si fueran los únicos presentes. La música, una balada romántica, parecía haber sido elegida especialmente para ellos. Sus cuerpos se acercaron con una familiaridad que no podía ser reciente. Las conversaciones se apagaron una a una. Los invitados comenzaron a mirar hacia el suelo, hacia sus vasos, hacia cualquier lugar que no fuera la pareja bailando o el rostro de Elena. El sonido de los zapatos de Valeria sobre la madera marcaba un ritmo que parecía burlarse de la dueña de la casa. Elena permaneció inmóvil junto a la mesa, sosteniendo un plato que ya no recordaba para qué había tomado. Observaba cómo las manos de Ricardo se posaban en la cintura de Valeria con una confianza que hablaba de muchos encuentros anteriores. Cómo sus rostros se acercaban más de lo necesario, cómo sus sonrisas compartían un lenguaje que excluía a todos los demás. Y entonces, cuando Valeria giró durante el baile, una ráfaga de aquel perfume llegó hasta Elena. El mismo aroma que había estado percibiendo en las camisas de Ricardo durante meses. El mismo que aparecía misteriosamente en el cuello de las chaquetas que él dejaba para lavar. La verdad cayó sobre Elena como un golpe físico. El plato que sostenía se deslizó lentamente de sus dedos, cayendo al suelo donde se rompió con un estruendo que pareció despertar a todos de un trance. El perfume, las llegadas tarde, las camisas con aromas extraños, las llamadas que contestaba alejándose, todo encajaba como piezas de un rompecabezas que siempre había estado frente a ella, pero que se había negado a completar. Aquella mujer no era una simple empleada nueva, era la amante de Ricardo, y él la había traído a bailar en el cumpleaños de su propia esposa. Ha temido por meses. La música envolvía la sala mientras Ricardo y Valeria se movían al ritmo de la balada. Al principio, algunos invitados intentaron seguir conversando, fingiendo que aquello era normal, que un hombre podía bailar así con su empleada en el cumpleaños de su esposa. Pero pronto, hasta la más inocente de las miradas podía percibir que algo no encajaba. Las manos de Ricardo no se posaban en la cintura de Valeria como se hace con una compañera de trabajo. Sus dedos se aferraban a ella con la familiaridad que solo da la intimidad compartida. Cuando giraban, sus cuerpos se acercaban más de lo necesario, como si hubieran ensayado ese baile muchas veces antes. Los invitados dejaron de hablar uno a uno. Las risas se apagaron como velas en una corriente de aire. Solo quedaba el sonido de la música y el roce de los zapatos contra el piso de madera que el padre de Elena había pulido con sus propias manos. Una prima pequeña jaló la falda de su madre. ¿Por qué el tío Ricardo baila así con esa señora? La madre la calló con un gesto brusco, sus ojos evitando los de Elena. Desde su lugar junto a la mesa rota, Elena observaba la escena con una extraña calma. El dolor inicial se había transformado en algo diferente, algo frío que se expandía desde su pecho hacia cada rincón de su cuerpo. Sus ojos no perdían detalle. La mano de Ricardo deslizándose demasiado abajo en la espalda de Valeria, los labios de ella rozando la oreja de él al susurrarle algo, la sonrisa cómplice que compartieron después. Fue entonces cuando Valeria giró una vez más y su cabello se movió como una cortina brillante. Una ráfaga de aquel perfume llegó hasta Elena como una bofetada invisible. Aquel aroma dulce y penetrante que había estado apareciendo en las camisas de Ricardo durante meses. El mismo que ella había olido en el cuello de sus chaquetas, en sus bufandas, incluso una vez en el asiento del carro. El perfume que Ricardo había negado conocer cuando ella preguntó. El perfume que él había atribuido a una nueva fragancia en la oficina. El perfume que ahora inundaba su propia casa, en su propio cumpleaños. La verdad se completó en su mente como un rompecabezas terrible. Aquella mujer que sonreía en brazos de su esposo, que miraba su casa con desdén, que se movía con la confianza de quien no teme ser descubierta, no era una simple empleada nueva. Era la amante de Ricardo, y él había tenido el descaro de traerla a bailar frente a todos,
en el cumpleaños de su esposa, en la casa que el padre de Elena había construido con tanto amor. Los recuerdos aparecieron como flashes dolorosos. Ricardo llegando tarde, las llamadas que contestaba alejándose, los viajes de trabajo que se alargaban misteriosamente, los mensajes que ocultaba, las noches en que llegaba oliendo a aquel mismo perfume y se metía directamente a la ducha. Mientras la pareja seguía bailando, ajenos a todo como si estuvieran solos en el mundo, Elena sintió algo quebrarse dentro de ella. Pero no era su corazón, como todos hubieran esperado. Era algo más profundo, la venda que había mantenido sobre sus ojos durante tanto tiempo. Marta se acercó sigilosamente a su lado y tomó su mano. «Elena, mi niña», susurró, pero se detuvo al ver la expresión en el rostro de su amiga. No era dolor lo que vio, sino una determinación que nunca antes había mostrado. «No digas nada, Marta», respondió Elena con una voz sorprendentemente firme. «Ya he visto suficiente». El baile pareció durar una eternidad. Cuando finalmente terminó, Ricardo y Valeria se separaron con una reluctancia que confirmaba lo que ya todos sabían. Él mantuvo su mano en la cintura de ella un segundo más de lo necesario, sus dedos apretando ligeramente antes de soltarla. Un silencio espeso invadió la sala, roto apenas por el comienzo de una nueva canción que ahora sonaba fuera de lugar, demasiado alegre para el ambiente que se había creado. Un amigo de Ricardo, el mismo que había anunciado su llegada, ahora miraba fijamente su vaso como si contuviera las respuestas del universo. Una tía de Elena apretaba su servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos, arrugándola hasta convertirla en una bola irreconocible entre sus dedos temblorosos. Un primo intentó iniciar una conversación sobre el clima, pero su voz se apagó a media frase, devorada por aquel silencio que parecía tener vida propia. Los niños, sintiendo la tensión, habían dejado de correr y se habían refugiado junto a sus padres. Todos esperaban lo inevitable, que Elena rompiera en llanto, que gritara, que montara una escena. Sus ojos iban de ella a la pareja y de vuelta a ella, anticipando la tormenta que estaba por desatarse. Ricardo, por su parte, parecía finalmente consciente de lo que acababa de hacer. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión que intentaba parecer casual, pero no lograba ocultar su nerviosismo. Se sirvió un vaso de whisky y lo bebió de un trago. Valeria, en cambio, mantenía su sonrisa, como si disfrutara del espectáculo que ella misma había ayudado a crear. Sus ojos recorrían la sala, registrando las reacciones, saboreando el poder que sentía en ese momento. «Creo que deberíamos servir el pastel pronto», dijo alguien, en un intento desesperado por devolver la normalidad a la fiesta. Pero Elena ya no estaba escuchando. Durante unos segundos que parecieron eternos, permaneció inmóvil, como una estatua en medio de su propia fiesta. Luego, sin previo aviso, comenzó a moverse. Sus pasos resonaron en el piso de madera. No eran los pasos inseguros de una mujer destruida, sino los pasos firmes de alguien que ha tomado una decisión. Atravesó la sala lentamente, pasando junto a Ricardo sin siquiera mirarlo, ignorando a Valeria que la seguía con ojos desafiantes. Elena se dirigió directamente al equipo de sonido. Con un movimiento preciso, apagó la música. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un susurro, ni una tos, ni el tintineo de un vaso. Como si todos hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. Entonces, Elena tomó el micrófono que estaba preparado para el momento de soplar las velas. Lo sostuvo con firmeza, sin que sus manos temblaran. Antes de que cantemos el feliz cumpleaños, comenzó, su voz clara y sorprendentemente serena, llenando cada rincón de la casa. Creo que es justo hacer una presentación oficial. Los invitados intercambiaron miradas confusas. Ricardo dio un paso adelante, como queriendo detenerla, pero se congeló cuando ella finalmente lo miró directamente a los ojos. Fue una mirada que lo atravesó como un cuchillo. Una mirada que contenía no solo el dolor de la traición reciente, sino el de todas las pequeñas mentiras, todas las noches de espera, todos los años de dar sin recibir. Marta se irguió en su lugar, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Conocía a Elena desde niña, y aunque nunca la había visto así,
Algo le decía que estaba a punto de presenciar el despertar de la mujer que siempre había sabido que podía ser. El aire de la sala se volvió eléctrico. La calma en el rostro de Elena contrastaba con la tensión que emanaba de cada poro de su piel. Cuando respiró profundamente, antes de continuar, toda la sala pareció respirar con ella. Nadie lo sabía en ese momento, pero aquella respiración marcaba el final de una Elena y el nacimiento de otra. La última bocanada de aire de la mujer que había vivido para complacer a los demás, y la primera de la que ahora viviría en sus propios términos. «Ya quiero presentarles oficialmente», continuó Elena, su voz ganando fuerza con cada palabra, «a la mujer que ha estado compartiendo la vida de mi esposo estos últimos meses». El impacto fue inmediato. Valeria perdió su sonrisa por primera vez en la noche. Ricardo palideció como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo de golpe. Y en los ojos de los invitados, la confusión dio paso al asombro. La tormenta que todos habían anticipado estaba por desatarse, pero no de la forma que habían imaginado. Elena Duarte no iba a llorar ni a suplicar. Iba a reclamar el respeto que merecía, en la casa que su padre había construido frente a los mismos testigos de su humillación. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que estaba a punto de decir. «Quiero presentarles oficialmente a la mujer que ha estado compartiendo la vida de mi esposo estos últimos meses». Las palabras de Elena flotaron en el aire como una sentencia. Valeria, que hasta ese momento había mantenido su actitud desafiante, dio un paso atrás, tropezando ligeramente con sus propios tacones. Su rostro perfecto se contrajo en una mueca que intentaba parecer ofendida, pero solo reflejaba miedo. «Elena, por favor». Ricardo avanzó con una mano extendida, como quien intenta calmar a un animal asustado. Su voz temblaba. «Estás malinterpretando todo. Valeria es solo una colega. No te atrevas». La voz de Elena cortó el aire. No gritó. No necesitaba hacerlo. Cada palabra salía cargada de una autoridad que nadie le había visto antes. «No insultes la inteligencia de estas personas. Y, sobre todo, no insultes la mía». Levantó el micrófono nuevamente, su mano firme como la de su padre cuando tallaba la madera de aquella misma casa. «Durante meses he notado los cambios, las llegadas tarde, las excusas cada vez más elaboradas, las camisas con perfume que yo no uso». Hizo una pausa y miró directamente a Valeria. Un perfume costoso, dulce, con notas de vainilla y jazmín, el mismo que ahora inunda mi casa. Un murmullo recorrió la sala. Una prima de Elena asintió inconscientemente, confirmando que también lo había notado. Al principio dudé de mí misma. Me convencí de que eran imaginaciones, paranoias de una mujer insegura. Elena sonrió levemente, pero era una sonrisa sin alegría. Porque eso es lo que nos han enseñado, ¿verdad? A dudar de nuestros instintos, a callar nuestras sospechas, a poner la paz del hogar por encima de nuestra dignidad. Ricardo miraba desesperadamente a sus amigos, buscando apoyo, pero encontraba solo ojos bajos y expresiones incómodas. Nadie quería ser su cómplice ahora. Pero en vez de confrontarte, decidí observar. Y observé mucho, Ricardo. Elena sacó su teléfono del bolsillo de su vestido. Observé cómo borrabas mensajes, cómo susurrabas al teléfono en el baño, cómo inventabas reuniones que nunca existieron. Valeria dio otro paso atrás, chocando con una mesa. Su rostro ya no mostraba desafío, sino el pánico de quien se sabe descubierta. Y también observé esto. Elena encendió la pantalla de su teléfono y la mostró brevemente. Los mensajes que intercambian, las fotos que se envían, las promesas que se hacen. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Nadie necesitaba ver el contenido específico para entender lo que aquellas pruebas confirmaban. La tía que había estado apretando la servilleta finalmente habló. «¡Qué vergüenza! En tu propia casa, Elena, el día de tu cumpleaños». Ricardo palideció aún más. «Elena, podemos hablar de esto en privado. No hay necesidad de...» «¿Privado?» La voz de Elena se elevó por primera vez. «¿Ahora quieres privacidad? ¿Después de bailar con tu amante frente a mi familia? ¿Después de humillarme en mi propio cumpleaños?» Dio un paso hacia Ricardo, el micrófono olvidado en su mano. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y determinación
que hizo que incluso los más valientes contuvieran la respiración. ¡Esta casa! Elena extendió su brazo libre, señalando las paredes que los rodeaban. No es cualquier lugar. Cada tabla del piso que pisas la cortó mi padre. Cada clavo en estas paredes lo martilló él con sus propias manos, trabajando después de jornadas de 12 horas para darnos un techo. Su voz se suavizó al hablar de su padre, pero se mantuvo firme. Mi padre me enseñó el valor del trabajo honesto, de la familia, del respeto. Miró a Valeria, que ahora parecía querer desaparecer. Él me pidió una sola cosa antes de morir: que esta casa nunca fuera usada para deshonrar lo que él más valoraba: el respeto mutuo. Un silencio absoluto invadió la sala. Incluso los niños parecían entender la gravedad del momento. Elena se giró nuevamente hacia Ricardo, que ahora parecía haber encogido, como si el traje elegante que llevaba de repente le quedara grande. Durante años, creí que mi deber era mantener este matrimonio a toda costa, que el amor significaba sacrificio constante. Su voz se quebró ligeramente, pero se recuperó con la siguiente respiración. Me equivoqué. Se acercó a Ricardo hasta quedar frente a él, sus ojos al mismo nivel, como iguales por primera vez en mucho tiempo. Si quieren continuar con su baile, Elena señaló hacia la puerta principal con un gesto que contenía toda la dignidad que su padre le había enseñado. Pueden seguir bailando fuera de esta casa. Los aplausos comenzaron en un rincón. Marta fue la primera, sus manos chocando con fuerza y lágrimas de orgullo rodando por sus mejillas. Luego se unió la tía de la servilleta. Después un primo. En segundos, toda la sala aplaudía. Valeria, humillada completamente, recogió su bolso con manos temblorosas. Su rostro ya no mostraba la confianza inicial, sino la furia de quien descubre que ha apostado por el caballo perdedor. Miró a Ricardo, esperando que él dijera algo, que la defendiera, que luchara por ella. Pero Ricardo solo tomó su chaqueta en silencio. La realidad finalmente lo había alcanzado. Sin la casa de Elena, sin su apoyo, sin la respetabilidad que ella le había proporcionado durante años, ¿qué le quedaba realmente? Caminaron hacia la puerta como criminales sentenciados bajo la mirada de todos los presentes. Nadie les dirigió la palabra. Nadie se ofreció a acompañarlos. El único sonido era el de sus pasos sobre el piso de madera, que pareció crujir más fuerte, como si la casa misma los estuviera expulsando. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio volvió por un instante. Un silencio diferente, no de vergüenza, sino de respeto. El sonido de la puerta cerrándose resonó como el final de un capítulo. Por unos segundos, nadie se atrevió a romper el silencio que había dejado la partida de Ricardo y Valeria. Elena permaneció frente a la puerta cerrada, su espalda recta, su respiración controlada. A pesar de la tormenta interior que debía estar sintiendo, su rostro mostraba una serenidad que inspiraba respeto. No era la calma de quien no siente, sino la dignidad de quien ha recuperado su valor. Fue Marta quien rompió el hechizo. Se acercó a Elena y sin decir palabra, tomó sus manos entre las suyas. Ese simple gesto de apoyo pareció despertar a todos los demás. La tía, que había estado apretando la servilleta, se levantó de su asiento y caminó hacia Elena con pasos decididos. «Siempre supe que ese hombre no te merecía», dijo con voz firme. «Tu padre estaría orgulloso de ti hoy». Uno a uno, los invitados comenzaron a acercarse. No con la lástima que Elena había temido, sino con un respeto nuevo en sus ojos. Las mujeres la abrazaban con fuerza. Los hombres asentían con aprobación. «Nunca me gustó cómo te trataba», confesó un primo que nunca había dicho nada antes. «Siempre tomando el crédito por tu trabajo, por tu esfuerzo». «La casa siempre fue tuya», añadió otro familiar. «Él solo vivía aquí, pero nunca perteneció realmente a este lugar». Elena los escuchaba en silencio, asimilando cada palabra, cada gesto de apoyo que durante años había creído que no recibiría si algún día la verdad salía a la luz. Un sobrino adolescente se acercó al equipo de música y, tras una mirada de consulta a Elena, lo encendió nuevamente. Pero esta vez no sonó una balada romántica, sino una canción alegre de celebración. «Es tu cumpleaños, tía», exclamó el muchacho.
y creo que ahora tienes más motivos para celebrar. Una sonrisa genuina, la primera de la noche, iluminó el rostro de Elena. Era como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros, permitiéndole finalmente respirar. Marta la tomó del brazo y la guió hacia la mesa grande, donde el pastel de vainilla esperaba con sus 36 velas aún sin encender. «Este cumpleaños no es como lo planeaste», le susurró al oído, «pero quizás es exactamente el que necesitabas». La fiesta cobró vida de nuevo, pero con un espíritu completamente diferente. Las risas sonaban más auténticas, las conversaciones más sinceras. Era como si la salida de Ricardo hubiera llevado consigo una tensión que todos sentían, pero nadie había nombrado. Un vecino que rara vez hablaba se acercó a Elena mientras ella servía más bebidas. «Mi esposa y yo siempre hemos admirado cómo cuidas esta casa», dijo con sencillez. «Si necesitas ayuda con algo, cualquier reparación, cuenta con nosotros. Y mis hijos pueden venir a cortar el césped del jardín», añadió una prima. «No tienes que ocuparte de todo sola». Con cada ofrecimiento, con cada gesto de apoyo, Elena sentía que algo nuevo crecía dentro de ella. No era solo el alivio de la verdad revelada, sino el descubrimiento de que no estaba tan sola como había creído. Cuando llegó el momento de encender las velas, todos se reunieron alrededor de la mesa. El pastel de vainilla, que Elena había horneado esa mañana, brillaba bajo las pequeñas llamas. «¡Pide un deseo!», gritaron los niños, sus rostros iluminados por la luz dorada de las velas. Elena cerró los ojos. Durante años, sus deseos habían sido siempre para otros: la salud de su familia, el éxito de Ricardo, la felicidad de quienes la rodeaban. Pero esta noche, mientras el calor de las 36 velas acariciaba su rostro, hizo un deseo solo para ella. Respiró profundamente y sopló. Las llamas se apagaron todas a la vez y la sala estalló en aplausos y vítores. El sabor dulce del pastel parecía diferente esa noche, más intenso, más real, como si por primera vez en mucho tiempo Elena pudiera realmente saborear la vida sin el filtro de las expectativas ajenas. Mientras repartía porciones, notó que su teléfono vibraba en el bolsillo de su vestido. Era un mensaje de Ricardo. «Necesitamos hablar. Esto es una locura». Elena miró el mensaje por un momento. Luego, con un movimiento decidido, silenció el teléfono y lo guardó nuevamente. Esta noche no sería interrumpida por sus demandas. Esta noche le pertenecía solo a ella. «¿Todo bien?», preguntó Marta, notando el breve cambio en su expresión. Elena asintió con una sonrisa tranquila. «Mejor que nunca». La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Cuando el último invitado se marchó, dejando abrazos sinceros y promesas de visitas próximas, Elena se encontró sola en la sala, que horas antes había sido escenario de su humillación y luego de su redención. Recogió algunos platos, pero no se apresuró. Mañana habría tiempo para ordenar, para pensar, para planear. Esta noche solo quería sentir. Se detuvo frente a una fotografía de su padre. Sus ojos, cansados pero orgullosos, parecían mirarla desde el marco con aprobación. «Cumplí mi promesa, papá», susurró Elena, pasando los dedos por el borde del marco. «Esta casa sigue siendo un lugar de respeto». Porque en su 36º cumpleaños, Elena Duarte no había perdido un marido, había recuperado su dignidad, y ese era el mejor regalo que podría haber recibido. Los días siguientes al cumpleaños de Elena fueron como el despertar después de una tormenta. El cielo limpio, el aire fresco y ese extraño silencio que queda cuando la naturaleza se reacomoda. La historia de lo sucedido en la fiesta se esparció por el barrio con la velocidad de un incendio en verano. No como un chisme malicioso, sino como el relato de una mujer que finalmente había dicho basta, que había defendido su dignidad en la casa que su padre construyó. Elena lo notaba en pequeños detalles. La señora de la panadería que insistía en regalarle pan recién horneado. El cartero, que ahora se detenía a conversar unos minutos antes de seguir su ruta. Los vecinos que la saludaban con una mezcla de respeto y admiración que nunca antes había recibido. 3 días después de la fiesta, mientras Elena regaba las plantas del jardín, Marta apareció en la entrada con una canasta llena de frutas. «¿Cómo amaneciste hoy?», preguntó ayudándola a desenredar la manguera. «Con más paz»,
respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con la sinceridad de sus palabras. Es extraño. Pensé que me sentiría destrozada, pero cada mañana despierto sintiendo que puedo respirar mejor. Marta asintió, como quien confirma algo que ya sabía. A veces lo que creemos que nos va a hundir resulta ser lo que nos salva. Mientras regaban juntas, Marta le contó lo que estaba pasando en el barrio. Ricardo había estado durmiendo en un pequeño hotel cerca del centro. Lo habían visto salir y entrar solo, con el mismo traje arrugado de varios días. Y la muchacha, la tal Valeria, parece que ya no está tan interesada en él, añadió Marta, con un brillo de satisfacción en los ojos. Elena la miró con curiosidad. ¿Cómo lo sabes? Mi sobrino trabaja en ese café nuevo frente a la empresa donde trabaja Ricardo. Los vio discutir ayer. Parece que ella esperaba otra cosa de él, tal vez un hombre con casa propia, no un inquilino que vivía de las rentas de su esposa. La noticia no le produjo a Elena la satisfacción que quizás habría esperado. Solo confirmaba lo que ya sabía. Valeria no amaba a Ricardo. Amaba la idea de él, la imagen del hombre exitoso que proyectaba gracias al esfuerzo de Elena. Los días pasaron, convirtiéndose en semanas. Elena retomó con renovado entusiasmo su negocio de alimentos caseros. Sus empanadas y pasteles, que antes vendía principalmente a los vecinos, comenzaron a ser solicitados para eventos pequeños. Una clienta le sugirió crear una página en Internet y pronto tuvo más pedidos de los que podía manejar sola. «Necesitas ayuda», le dijo Marta una tarde, mientras Elena preparaba masa para 30 docenas de empanadas. «No puedes hacerlo todo tú sola». «Siempre lo he hecho así», respondió Elena automáticamente. Marta le quitó el rodillo de las manos. «Ese es el problema. Siempre lo has hecho todo tú sola. Cuando tu padre enfermó, cuando te casaste, cuando el negocio creció. Es hora de aprender a recibir ayuda». Aquella misma tarde, la sobrina de Marta, una joven estudiante de gastronomía, comenzó a trabajar con Elena. Era extraño para ella delegar tareas, confiar en las manos de otra persona, pero pronto descubrió que el trabajo compartido no solo era más eficiente, sino más alegre. Un mes después del incidente de su cumpleaños, Elena tuvo que ir al centro a comprar ingredientes especiales para un pedido grande. Mientras esperaba en la fila de la tienda de especias, escuchó una voz familiar a sus espaldas. «¿Elena? ¿Eres tú?» Al voltearse, se encontró cara a cara con Jimena, una antigua amiga de la universidad que no veía desde su boda con Ricardo. Jimena la abrazó con genuina alegría. «¿Cuánto tiempo? Estás radiante, ¿sabes? Hay algo diferente en ti». Tomaron un café juntas. Elena le contó brevemente lo sucedido, sin dramatismos ni victimismos. Jimena escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. «Nunca me cayó bien», confesó finalmente Jimena. «Ricardo siempre se llevaba el crédito por todo. En la universidad, en los trabajos grupales, incluso cuando montaste aquel puesto de comida para pagar tus últimos semestres. Él presumía como si la idea hubiera sido suya». Elena nunca lo había visto así, pero ahora las piezas encajaban. Siempre había sido así. Ella trabajando en silencio, él llevándose los aplausos. Al despedirse, Jimena le mencionó algo que la dejó pensativa. «Por cierto, vi a Ricardo la semana pasada en ese restaurante nuevo del centro. Estaba con aquella chica de tu fiesta, pero no parecían muy felices». Ella miraba su reloj cada 5 minutos, como quien cuenta los segundos para escapar. Esa misma tarde, mientras Elena volvía a casa cargada de especias y nuevas ideas para su negocio, el destino le tenía preparado un encuentro que cambiaría la dinámica de poder para siempre. En la esquina de la plaza principal, donde los vecinos solían reunirse para las ferias dominicales, Elena vio a Valeria. Estaba sola, mirando distraídamente las vitrinas de una tienda. Por un instante, Elena pensó en cruzar la calle para evitarla, pero algo la detuvo. No era miedo, ni siquiera incomodidad. Era simple curiosidad. Valeria la vio antes de que pudiera decidir qué hacer. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y por un momento pareció que iba a huir. Pero en lugar de eso, se quedó inmóvil, como un animal acorralado. Elena se acercó con paso tranquilo. No sentía rabia ni dolor, solo una extraña calma.
Hola, Valeria, dijo simplemente. Valeria pareció descolocada por la tranquilidad de Elena. Esperaba gritos, insultos, una escena, no esta serenidad casi desconcertante. Elena, comenzó, pero las palabras parecieron abandonarla. No necesitas explicarme nada, respondió Elena. No vine a reclamarte. Valeria la miró confundida. Entonces, solo quería que supieras que no te guardo rencor. Lo que pasó entre ustedes no fue personal contra mí. Fue la consecuencia de las decisiones de Ricardo. Valeria bajó la mirada, su arrogancia inicial completamente desaparecida. Las cosas no resultaron como esperaba, confesó con voz apenas audible. ¿Qué esperabas exactamente?, preguntó Elena, genuinamente interesada. Ricardo me habló de su vida exitosa, de su casa, de sus negocios. Valeria levantó la mirada, y por primera vez, Elena vio vulnerabilidad en sus ojos. Nunca mencionó que la casa era tuya, que el negocio lo habías construido tú, que dependía de ti para casi todo. La revelación flotó entre ellas como una verdad desnuda. No era solo una confesión, era el derrumbe final de la imagen que Ricardo había construido durante años. Me hizo creer que era un hombre de éxito, continuó Valeria, con amargura en cada palabra. Pero descubrí que sin ti, sin tu casa, sin tu apoyo, sin el respeto que tú le diste, no tiene nada. Elena sintió una extraña compasión por aquella mujer, no por lo que había hecho, sino porque también ella había sido, a su manera, víctima de la misma ilusión que Elena había alimentado durante años. Todos cometemos errores, Valeria, dijo suavemente. El mío fue permitir que mi valor dependiera de mantener un matrimonio que ya no existía. No repitas el mismo error. Se despidieron sin dramatismos. No eran amigas, nunca lo serían, pero había entre ellas un entendimiento nuevo, casi una tregua silenciosa. Lo que Elena no sabía era que aquella conversación había sido presenciada por la esposa del jefe de Ricardo, quien compraba flores en un puesto cercano. Para el final de la semana, toda la empresa sabría la verdad sobre el hombre exitoso, que en realidad había dependido de su esposa durante años. El castillo de naipes que Ricardo había construido se derrumbaba pieza por pieza, no por venganza de Elena, sino por el peso de sus propias mentiras. El otoño comenzó a teñir de naranja y rojo los árboles que el padre de Elena había plantado en el jardín. Las hojas caían formando un tapiz de colores sobre el césped, y el aire fresco anunciaba los cambios que vendrían. El negocio de Elena prosperaba. Había contratado a 2 ayudantes más además de la sobrina de Marta, y estaba considerando la posibilidad de abrir un pequeño local en el centro. Su cocina, que siempre había sido el corazón de la casa, ahora era también el corazón de un emprendimiento que crecía día a día. Una tarde, mientras Elena revisaba pedidos en la mesa del comedor, escuchó un sonido que no había oído en semanas: las llaves de Ricardo intentando abrir la puerta principal. Por supuesto, las cerraduras habían sido cambiadas el día después de la fiesta. El ruido fue seguido por golpes suaves, casi tímidos. Elena respiró profundamente. Había esperado este momento. Sabía que llegaría tarde o temprano. Con paso firme, se acercó a la puerta y la abrió. Ricardo estaba de pie en el umbral. Ya no llevaba su traje elegante ni su sonrisa confiada. Vestía jeans y una camisa arrugada, y su rostro mostraba el cansancio de quien ha estado luchando contra la corriente. Elena, comenzó, su voz quebrada por la inseguridad. ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar. Elena lo miró en silencio, observando los cambios en aquel hombre que una vez había sido el centro de su mundo. Las ojeras profundas, la barba descuidada, la mirada que ya no se atrevía a sostener la suya. ¿De qué quieres hablar, Ricardo?, preguntó con calma, sin moverse del umbral. De nosotros, de lo que pasó, de cómo arreglar esto. Ricardo pasó una mano por su cabello despeinado. Cometí un error terrible, lo sé, pero podemos superarlo. Podemos volver a empezar. Elena notó algo en su tono que antes no había percibido: desesperación. No era el arrepentimiento sincero de quien reconoce su error. Era la angustia de quien ha perdido sus privilegios y quiere recuperarlos. ¿Qué pasó con Valeria?, preguntó Elena, aunque ya intuía la respuesta. Ricardo desvió la mirada. Eso fue un error.
Ya terminó. Me di cuenta de que lo que teníamos tú y yo era lo importante. ¿Te diste cuenta o te dejó cuando descubrió que no eras lo que aparentabas ser? El silencio de Ricardo fue la única respuesta que Elena necesitaba. Escuché que las cosas no van bien en la empresa, continuó ella, sin crueldad en su voz, solo constatando hechos. Que desde que tu jefe se enteró de lo que pasó, te han apartado de los proyectos importantes. Por eso necesito volver, Elena. La desesperación en su voz era cada vez más evidente. Juntos podemos recuperar lo que teníamos. Puedo cambiar, te lo prometo. Elena observó al hombre frente a ella. Durante años había interpretado su amor por él como un deber de sacrificio constante. Había confundido la lealtad con la anulación de sí misma, pero ahora veía con claridad lo que su padre siempre quiso para ella. Una vida basada en el respeto mutuo, no en el servicio unilateral. Ricardo, dijo con voz serena pero firme, lo que perdiste aquella noche no fue solo una esposa. Ricardo la miró sin comprender. Perdiste el respeto de esta casa. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Ricardo dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Esta casa que mi padre construyó con sus manos tiene memoria, Ricardo. Recuerda cada risa, cada lágrima, cada traición. Elena pasó una mano por el marco de la puerta, como acariciando la madera. Así como te dio refugio durante años, ahora ha decidido que ya no perteneces aquí. Elena, por favor. La voz de Ricardo se quebró. No tengo a dónde ir. Eso no es cierto. Tienes exactamente lo que construiste por ti mismo. Elena lo miró con compasión, pero sin ceder. Y quizás esa sea la lección más valiosa que puedas aprender. Con suavidad pero firmeza, cerró la puerta. A través de la madera, pudo escuchar los pasos de Ricardo alejándose lentamente, arrastrando consigo el peso de sus propias decisiones. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y los ayudantes se habían marchado, Elena salió a la vieja mecedora de la baranda. El aire fresco del otoño acariciaba las hojas de los árboles, creando una melodía suave y constante. En sus manos sostenía una fotografía enmarcada. Ella junto a su padre, ambos sonriendo frente a la casa recién terminada. Sus dedos rozaron el rostro del hombre que le había enseñado el valor del trabajo honesto y el respeto propio. Tenías razón, papá, susurró al viento. A veces hay que dejar ir lo que creemos necesitar para encontrar lo que realmente merecemos. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno. Elena respiró profundamente, dejando que el aire limpio del otoño llenara sus pulmones. Por primera vez en años, no sentía el peso de las expectativas ajenas sobre sus hombros. El silencio de la noche ya no le parecía vacío, sino lleno de posibilidades. Los planes para su negocio, los sueños que había postergado, las amistades que había descuidado, todo parecía ahora al alcance de su mano. Un mensaje llegó a su teléfono. Era Marta. ¿Todo bien? Vi a Ricardo alejándose de tu casa. Elena sonrió mientras respondía. Todo perfecto. Mañana te cuento con un café. Apoyó la cabeza en el respaldo de la mecedora y cerró los ojos. El suave crujido de la madera bajo ella le recordaba a su padre, a su fuerza tranquila, a su dignidad inquebrantable. Ahora entendía que esos valores no los había perdido nunca. Solo habían estado dormidos, esperando el momento de despertar. La casa que alguna vez había sido testigo de su humillación, ahora la abrazaba en su nueva libertad. Cada rincón parecía vibrar con una energía renovada, como si también ella hubiera sido liberada de un peso. Elena abrió los ojos y contempló el jardín bañado por la luz plateada de la luna. Los árboles que su padre había plantado décadas atrás ahora eran fuertes y altos, sus ramas meciéndose suavemente en la brisa nocturna. Y fue entonces cuando Elena comprendió la verdad más profunda de toda esta historia. Algunas pérdidas no son derrotas, son liberaciones, el final de un camino equivocado, el comienzo de uno verdadero. La casa quedó en silencio, abrigando a su guardiana legítima, y por primera vez en muchos años, tanto Elena como las paredes que la protegían pudieron finalmente descansar en paz, porque aquella noche de su cumpleaños, Elena Duarte no había perdido un marido. Había recuperado su vida,
y esa era la victoria más dulce de todas. Si esta historia también te recordó que la dignidad vale más que cualquier relación, cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Tu comentario ayuda a que más personas escuchen historias como esta. Y si te gustan las historias que nos dejan una lección en el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí siempre encontrarás relatos que pueden cambiar la forma de ver la vida.